Ya, buenas tardes. Les doy la bienvenida a los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes, el curso de proceso penal, y hoy es el día 29 de noviembre de 2024. Esta me parece que es la clase número 13 en total. La semana pasada tuvimos una clase presencial. Ya, entonces vamos a ver, bueno, en esta clase vamos a ver algunos anuncios sobre la prueba y el fin del semestre. Vamos a ver una clase extraordinaria y vamos a organizar la materia. Ya esas tres cosas, esos tres anuncios voy a hacer ahora. Entonces, en primer lugar, veamos lo de la prueba. La prueba va a ser la próxima semana, el día viernes. El viernes sería No te rías 6. ahí. 6, ¿no es cierto? 6. 6 de diciembre. El viernes 6 de diciembre a las 7 de la tarde en la universidad. Va a ser escrita, va a ser con una prueba con alternativas, con casos y con alguna pregunta de desarrollo. Una o dos preguntas de desarrollo. ¿Ok? La materia va a ser la que veamos hasta desde los Mm. intervinientes. Me parece que los intervinientes no entrarían porque lo vimos habría que ver. La clase, en la prueba pasada vimos un interviniente, ¿o no? A ver, ¿se acuerdan? Sí, profesor, seguimos los intervinientes. Los vimos. A ver, revisemos acá, po. De hecho, me lo pregunto a mí, por eso lo sé. Ah, ya. ¿Pero estaban todos los intervinientes? Sí, seguramente sí. Ya, entonces desde los intervinientes y los intervinientes no entran hasta la clase del día, la clase extraordinaria que vamos a hacer el día miércoles, en este caso miércoles 4 de diciembre a las 7 de la tarde por Zoom, ¿ya? Miércoles 4 de diciembre por Zoom, hasta esa clase. Entonces, la materia sería desde toda la investigación hasta lo que veamos del juicio oral el día miércoles 4 de diciembre. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿No? Ya, ustedes quieren que arreglar la nota de cátedra, ¿sí? Sí, profesor. Ya, vamos a hacer Sí, algo. profe. Eso La, sería muy bueno. bueno, la prueba de la próxima semana va a reemplazar a la de cátedra, ¿ya? Es decir, obviamente en el caso que le haya mejor en la prueba en la Solemne 2, pues si le da mejor en la Solemne 2, repetimos la Solemne 2, la ponemos también en la cátedra. ¿Les parece? Sí, Ya, perfecto. profesor. Gracias. Así que así Además se que la no nos juegan. queda tiempo para hacer nada. ¿Ah? Además que ya no queda tiempo para hacer nada entre medio, así que No, pues no solamente... queda tiempo de nada, o sea, hay que Mm. hacer eso nomás. Ya, ok, listo. Entonces empecemos, pues empecemos a ver la materia, ¿ya? Ya, lo que tengo, esta clase va a ser un poquito más corta porque igual estoy un poquito congestionado, me cuesta hablar y a veces tengo que sonarme, entonces vamos a tratar de hacerla bien, bien sintética. Eh, lo que pretendo ver en esta clase es las salidas alternativas, que son la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. Después de eso, pretendo abordar el juicio oral hasta donde lleguemos. Yo creo que vamos a hacer una introducción, vamos a ver los principios del juicio oral y quizás vamos a iniciar el juicio oral, la estructura del juicio oral y ahí vamos a quedar. En la clase del miércoles pretendo ver la prueba en el juicio oral, el cierre del juicio oral y los recursos, ¿ya? Y con eso terminaríamos el curso. Ahora, yo siempre les dije en su momento cuando iniciamos este curso que si bien el juicio oral y el procedimiento ordinario en general en el proceso penal es bastante importante y es lo que está más regulado, etcétera, en definitiva, la mayoría de las investigaciones, una gran cantidad de investigaciones, digamos, más más del 95% de las investigaciones terminan sin juicio oral, terminan por otros mecanismos. Terminan o por los filtros al inicio, o terminan por una salida alternativa,
o terminan sin acusación, o terminan en un procedimiento especial. También tenemos que ver los procedimientos especiales, ¿ah? El día, el día miércoles. Entonces, van a terminar, en definitiva, el juicio oral, si bien es importante, como les digo, es el juicio menos común que existe. El juicio oral está hecho para los delitos más graves. Incluso se ha modificado la legislación actualmente para que ciertos delitos de gran connotación no lleguen a juicio oral, sino que se llegue a una justicia consensuada a través de un abreviado, que es donde tenemos el abreviado, podemos decir, ordinario, que llega hasta 5 años de pena, que se solicita, y también tenemos un abreviado especial, que llega hasta 10 años. Entonces, así podemos descargar al tribunal oral en lo penal de ciertos juicios en donde quizás es posible llegar a una condena rápida, en donde obviamente el imputado acepte, ¿ya? Bueno, entonces empecemos. Empecemos con las salidas alternativas, que son la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. Ya, en primer término, respecto a la suspensión condicional del procedimiento, se encuentra tratada en nuestro Código Procesal Penal en los artículos 237 y siguientes, hasta el 239 del Código Procesal Penal. Eh, bueno, estoy tratando de ver un Código Procesal Penal acá para... Acá está. Ah, Código Procesal Penal. Ya, listo. Bueno, como les decía, está en el 237 y siguiente, me parece el 200, hasta el 239. A ver, vamos a revisar de inmediato. Acá está. 237, 237 Hasta el al... 246 dice en el apunte, profe. Ah, no, 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 porque ahí están los acuerdos reparatorios. Vamos a revisar. Hasta el 240 sale en el material. 240, sí. 240 debe ser, sí. Es que hay una modificación. De hecho, voy a tener que modificar el material, pero quizás no para el curso de ustedes, sino que para los cursos siguientes, porque hubo una modificación importante que la vamos a decir ahora. Incluso voy a hacer una cápsula acerca de la modificación. Claro, efectivamente, hasta el 240. Entonces, del 237 hasta el 240. ¿Ya? Ahí está la suspensión condicional del procedimiento. Y del 240 y siguiente estarían los llamados acuerdos reparatorios. A ver, son salidas alternativas. ¿Por qué? ¿Alternativas a qué? Alternativas al proceso penal, alternativas al juicio, ya sea un juicio simplificado, un juicio oral, bueno, actualmente hasta juicio oral incluso. En estos casos estamos frente a la llamada justicia consensuada, porque tenemos acuerdos entre los intervinientes. Eh, por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento es un acuerdo que se da entre el imputado con su defensa y el Ministerio Público, es decir, el Estado con el imputado. En cambio, en el acuerdo reparatorio es una suerte de justicia consensuada entre privados, el imputado con su defensa más la víctima. ¿Ok? Vamos a ver las diferencias de ambas y vamos a ver cómo operan ambas. En ambos casos estamos frente a delitos de menor connotación y delitos que pueden ser reparados por otras vías diferentes a la aplicación de la justicia penal. Ya vamos a revisar. Entonces, empecemos primero con la suspensión condicional del procedimiento. ¿Cómo podríamos definir la suspensión condicional del procedimiento? Como lo que es una salida alternativa. Ya, en este caso es una salida alternativa que consiste en que el imputado se va a someter a un periodo de observación por parte de, por parte de la justicia, un periodo de observación que puede llegar eh, normalmente a 3 años, pero actualmente se agregó otro tipo de suspensión en donde se puede llegar a un periodo de observación de hasta 5 años. Pero lo importante es que hay un periodo de observación. Entonces, el acuerdo, en la suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa que consiste en que el imputado se somete a un periodo de observación en el cual debe cumplir con ciertas condiciones. Y esto procede frente a un acuerdo entre el imputado con su defensa y el Ministerio Público. ¿Queda claro? Y los efectos de esto es que lo que se produce es el sobreseimiento definitivo de la causa si es que pasa el periodo de observación sin que éste sea revocado.
¿Mm? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Aquí lo importante entonces es el periodo de observación. ¿Qué significa esto? Que transcurrido el periodo de observación, aunque no se haya cumplido con la condición, en ese caso, aunque no se haya cumplido con la condición, en ese caso se termina el proceso penal. Em, la suspensión condicional del procedimiento tiene consecuencias civiles y penales. Respecto a los efectos en la parte penal, ya se lo he indicado, se extingue la responsabilidad penal por el transcurso del periodo de observación sin que se haya revocado esta suspensión condicional. ¿Por qué razones se puede revocar? Por incumplimiento grave y reiterado, grave o reiterado, y también por una nueva formalización. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿O no? Todavía no. Eh, No. sí, Ya. sí, 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 sí. Mire, les voy a explicar cómo opera esto o por qué se creó esto. Bueno, ocurre que con la llegada de la ley 18.216, que es una ley muy importante para todas las personas que se dediquen a asuntos penales, sin ser penalistas, establece la forma alternativa al cumplimiento de la pena. Eso significa que hay ciertas penas que no van a ser cumplidas de manera efectiva, es decir, en un recinto penitenciario, sino que van a ser cumplidas de otra forma. Y en este caso, las personas que nunca han cometido un delito y que se le aplique una pena de hasta 3 años, se entiende que nunca van a cumplir una pena, sino que van a cumplir con lo que se denomina la remisión condicional de la pena. Es decir, se le suspende la aplicación de la pena, a pesar que ahora ya no es tan así que se suspenda, sino que se cambia el cumplimiento por razones penales, que no es del caso decirle que por qué se creó. Entonces, en este caso, como nunca las personas que le iban a aplicar una pena de 3 años iban a cumplir, es ridículo que le hagamos todo un juicio, eh, que hagamos andar todo el aparato de la justicia si al final no le vamos a aplicar la pena. Y más aún también le vamos a omitir los antecedentes para fines especiales. Es ridículo. Es mejor que le demos la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, en el cual igual va a tener el periodo de observación de la remisión condicional de la pena, pero sin las consecuencias estigmatizantes de la aplicación de una pena. Y por otra parte, que pueda cumplir unas condiciones, que muchas veces alguna de esas condiciones va en beneficio de la víctima. Entonces, ¿qué mejor que tengamos una persona sometida a la observación de la autoridad sin las consecuencias estigmatizantes de una condena penal, cumpliendo condiciones en favor de la víctima y más aún con un incentivo grande para no volver a delinquir? Porque si se vuelve a delinquir, si se vuelve a cometer un delito, se le puede dejar sin efecto esta suspensión condicional. Entonces, como se dice por ahí, hay ganancia por todos lados. Es ganar, ganar esto. Ganamos todos. Gana el imputado, gana el sistema penal, gana la víctima. Eso es en teoría, porque ya vamos a ver que no están así. Pero el sistema está establecido para estas situaciones de delitos menores. Y no solamente delitos menores, sino que también cierto tipo de imputado, que tiene que ser un imputado que nunca haya cometido un delito anteriormente. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Entonces, en lugar de hacerle todo el juicio, aplicarle la pena de hasta 3 años, en lugar de estar firmando en gendarmería, mejor le suspendemos el procedimiento, lo dejamos sometido a un periodo de observación que cumpla condiciones, y si pasa el periodo de observación, queda sobreseída la causa, es decir, aquí nunca existió nada. ¿Qué mejor? Ese, esa es la mecánica de la suspensión condicional de la pena. ¿Ya? No sé si ustedes vieron la serie Better Call Saul, si alguien la vio. ¿No? Parece que no la vio nadie. Bueno, en esa serie se le aplica al protagonista una suspensión condicional del procedimiento, pero en Estados Unidos, o por lo menos en ese estado, esa suspensión condicional del procedimiento era hecha ante la fiscalía y no ante un juez. Bueno, ahora examinemos los requisitos que tiene que tener el imputado para poder acceder a la suspensión condicional de la pena. Lo primero respecto a la suspensión condicional del procedimiento. La suspensión de la aplicación de la pena o la condena es otra cosa, olvídense. Esta es suspensión condicional del procedimiento. Ya.
Lo primero que tienen que saber respecto a la suspensión condicional del procedimiento es que es resorte del Ministerio Público, porque es uno de los instrumentos de política criminal, donde el Ministerio Público decide a quién perseguir y qué delitos perseguir. Entonces, la, mm, la, digamos, la iniciativa, la proposición de suspensión condicional debe provenir del Ministerio Público. Es decir, uno no puede promover una suspensión condicional del procedimiento sin que el Ministerio Público la proponga. Uno no le puede pedir al juez, oiga, obligue al Ministerio Público a otorgar una suspensión, a proponer una suspensión condicional del procedimiento. No, no es así. Es resorte entonces el Ministerio Público, iniciativa del Ministerio Público. Ahora, en el artículo 237 están las condiciones para decretar una suspensión condicional del procedimiento. ¿Y cuáles serían los requisitos? Primero, que la pena que pudiera imponérsele al imputado no es más de 3 años. Ahora, cuando dice, eso es la letra A del 237, cuando dice la pena que pudiera imponérselo, estamos hablando de pena en concreto, es decir, aplicando atenuantes, agravantes, grado de desarrollo del delito, etcétera, grado de participación, etcétera. ¿Ok? Ya, entonces es pena en concreto. En la letra B, la segunda condición, es decir, tenemos una persona que le van a aplicar, en teoría le podrían aplicar una pena de hasta 3 años. Es decir, podemos tener una persona por homicidio. En teoría sí, siempre que sea encubridor. Podría ser. Ya. La letra B es que no hubiera sido condenado con anterioridad por crimen o simple delito. Es decir, una persona primeriza, que no haya sido condenado. Entonces ya tenemos un delito que no es tan grave y por otro lado, una persona que nunca haya cometido un delito. Tercer requisito que se agregó el año 2008 porque el Ministerio Público empezaba a darle suspensiones a todas las personas que tuvieran delitos menores. Entonces, habían personas que habían cometido muchos delitos menores y les seguían dando suspensiones. Entonces, para evitar eso, el tercer requisito es que el imputado que no tenga una suspensión condicional vigente, ¿ok? Y también se agregó el 2024, ahora en el 4 de septiembre, se agregó aparte que no haya tenido una suspensión condicional vigente o que hayan transcurrido más de 3 años desde que se decretó la suspensión condicional del procedimiento respecto de él, ¿no? Obviamente al momento de verificarse los nuevos hechos. Ahora, este requisito que se agregó el 4 de septiembre del 2000, ahora 2024, por la ley 21.694, es un requisito que igual el Ministerio Público lo aplicaba como política criminal. Si teníamos una persona que hace poquito ya había cumplido una suspensión condicional o se había decretado una suspensión condicional, estaba cumplida, etcétera, como que no proponía las suspensiones condicionales. Ya. Ahora, esta suspensión condicional se va a ventilar en una audiencia, es decir, la promoción de la suspensión condicional se ventila en una audiencia en donde tiene que estar el fiscal, que es la que la solicitó, el imputado y el defensor. Son requisitos de validez que estén todos estos intervinientes. Y en esa audiencia, el Ministerio Público propone la suspensión condicional del procedimiento y el imputado tiene que la puede aceptar o rechazar. Después, si es que hubiera víctima o hubiera querellante presente, que debe ser citada la víctima al querellante, pero si quieren no van, pero lo importante es que tienen que ser citados para el requisito de validez de la audiencia, tienen derecho a ser oídos, nada más antes de que el juez de garantía se pronuncie respecto a la suspensión condicional del procedimiento. Y una vez que haya sido la víctima o el querellante, se pronuncia, la aprueba o la rechaza. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profesor, Es disculpe, decir, esto se ventila en una solamente, audiencia. sí, solamente entendí, o sea, si me quedó claro, la víctima y el querellante pueden o no pueden asistir a su audiencia, Si primero, quieren, van, po, pero ya. tienen que ser citados como requisito de validez. Y si van, tienen solamente derecho a ser oídos en su argumentación, digamos. Claro, derecho a ser oído y también tienen un derecho a apelar de la suspensión condicional. Ah, ya, o sea, es importante que vayan si es que no quieren que se suspenda el Claro. procedimiento. Ahora, quiero que les quede bien claro esto.
cumplidos los requisitos de la suspensión condicional, es decir, que de requisito de procedencia, la suspensión condicional en cierta medida el juez está obligado a darla si se cumplen los requisitos. eh, los requisitos ya mencionados, sin importar la, digamos, la forma de comisión del delito o, o las consecuencias que haya ocasionado el delito, etcétera. ¿Ya? Y ahora vamos al 238. El artículo 238 establece las condiciones que se tienen que decretar conjuntamente con la aprobación de la suspensión condicional, porque el Ministerio Público, al momento de proponer la suspensión condicional, va a proponer el periodo de observación, que puede ir de 1 año a 3 años, en los casos normales, 1 a 3, y también va a proponer condiciones. ¿Qué son esto? Las condiciones, estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando, ya. ¿Qué son estas las condiciones? Son las condiciones que están en el 238. Y son condiciones que ustedes pueden revisar en la ley, pero para mí, bueno, por lo menos las condiciones que siempre propone el Ministerio Público son señalar domicilio y en caso de cambiarse de domicilio, indicarlo al Ministerio Público o al juzgado. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza. Tener un trabajo, oficio, etcétera. También asistir a un programa, bueno, el programa de tratamiento médico, eso fue agregado, pero a mí el que más me interesa o el que más puede interesar es el de la letra E, que es el pagar una determinada suma de dinero a título de indemnización. Eso es bastante importante respecto a los delitos que causan daño a las víctimas y que realmente son cometidos por personas em, que realmente nunca más van a cometer un delito. Generalmente son los cuasi delitos, es decir, los choques que producen grandes daños a las personas. Entonces eso, si se paga una indemnización, no hay problema. Ahora, es una cantidad, no es toda la indemnización. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, por un cuasi delito de homicidio, ya, que nadie quiere matar a otra persona en un choque. Si la persona propone, no sé, 10 millones de pesos y no está de acuerdo la víctima solamente puede ser escuchada, la víctima, los familiares que quedan, solamente puede ser escuchada. Pero esos 10 millones van a quedar en el juzgado para que los retire los herederos de la víctima. Y esos 10 millones no van a implicar, ahí vamos a ver los efectos del acuerdo reparatorio, no van a implicar que se extinguió la responsabilidad civil, sino que se van a imputar a la responsabilidad civil que pueda provenir de una indemnización. ¿Sí? ¿Entienden? Le queda abierta la vía civil para que las víctimas puedan demandar y esa plata que se pagó va a quedar como, se va a imputar, se va a acumular, ¿no? Ya, bueno, también hay incluso en la letra H dice otra condición que resulta adecuada en consideración a las circunstancias, etcétera. Y ahí hay una condición, podría ser la de alejamiento o del acercamiento no violento, etcétera. Todas esas cosas de violencia intrafamiliar. Bueno, esas son las condiciones. Ahora se agregó, como les dije, por la ley 21.694, del 4 de septiembre de este año, del 2024, un artículo 238 bis, donde se establecieron otras condiciones especiales para ciertas personas que tienen, digamos, una dependencia problemática de drogas y alcohol. Y en este caso se puede decretar una suspensión condicional del procedimiento con las siguientes condiciones, que como que cambien un poco las condiciones. Primero, que se tenga que acreditar la dependencia del alcohol o otra sustancia, drogas realmente. Y después la pena puede llegar incluso a 5 años. Es decir, esto es especial, incluso a 5 años. Y por último, si el imputado no hubiera sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? En este caso se puede aplicar una suspensión condicional. Ahora, bueno, tiene una serie de reglas que no es el caso de decirlas, pero obviamente hay que acreditar que esta persona está sujeta o tiene problemas con las drogas y con el alcohol. ¿Ya? Y se creó para esto
también el 238 ter creó algo que de todas formas ya se, los jueces de garantía lo estaban haciendo sin que existiera normativa al respecto, que son estas audiencias de seguimiento de cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de las suspensiones condicionales donde había que pagar una indemnización, se hacía un seguimiento respecto del cumplimiento de la indemnización. Audiencias de seguimiento, entonces. Y también tenemos una audiencia, el 238 Quater, una audiencia de egreso respecto de estas personas que tienen problemas con las drogas y el alcohol. Y la revocación, el 239 continúa igual, que es la revocación de la suspensión condicional del procedimiento. En este caso, la revocación se puede producir dentro del periodo de observación y debe haberse incumplido injustificadamente, de manera grave o reiterada, las condiciones impuestas en este caso. Em, bueno, y en este caso, si es que se revoca, se sigue con el procedimiento de forma ordinaria. También lo mismo ocurre respecto, perdón, lo mismo ocurre respecto de la suspensión condicional eh, de sustancias, respecto de personas que están sometidas o tienen problemas con la droga y el alcohol. Y en este caso se produce un incumplimiento cuando se han retirado de manera grave, injustificada de ese tratamiento de rehabilitación. ¿Ah? Y por último, el 240 trata sobre los efectos de la suspensión condicional, y el 240 no ha sido reformado, y los efectos los podemos distinguir de dos perspectivas, los efectos penales y los efectos civiles. Como ya dije, respecto a los efectos penales, una vez que haya concluido el periodo de observación sin que éste haya sido revocado, en este caso se puede pedir el sobreseimiento definitivo de la causa, o incluso el juez de garantía de oficio puede decretar el sobreseimiento definitivo de la causa. Y en cuanto a los aspectos civiles, solamente no produce cosas juzgadas en materia civil, es decir, se puede recurrir a la vía civil a pesar que se haya cumplido la suspensión condicional, y si se pagó alguna cantidad fruto de esta suspensión condicional, se imputa a una futura condena civil que pueda ser llevada adelante mediante una demanda por parte de las víctimas. Esa es la suspensión condicional del procedimiento. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas? Nada. ¿Seguro? Ya. Vamos entonces a los acuerdos reparatorios, que son los artículos 241 y siguientes. A ver, en los acuerdos reparatorios es también, como ya les dije, una manifestación de la justicia consensuada, en el cual el acuerdo se produce entre la víctima con el imputado y su defensa. Esto puede promoverlo incluso el Ministerio Público, puede promoverlo la víctima, puede promoverlo incluso también el imputado. El ideal es llegar a la audiencia ya con el acuerdo listo, es decir, ya discutido y conversado. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para que procedan los acuerdos reparatorios? En el caso de la suspensión condicional, era por pena, hasta 3 años o hasta 5 años en el caso del consumo problemático de droga y alcohol. En el caso de los acuerdos reparatorios, eh, la forma para que proceda esta, este acuerdo reparatorio es por el tipo de delito, es decir, el artículo 241 tiene un catálogo de delitos. Antes de la reforma del 2021, el catálogo de delitos era el siguiente: todos los delitos que tuvieran bienes jurídicos de carácter patrimonial y disponible, o que fueran delitos culposos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Bienes jurídicos de carácter patrimonial y disponible, es decir, todos los delitos en que solamente haya involucrado dinero, por ejemplo, hurto o especie, hurto, estafa, apropiación indebida. Eso se entendía por delitos patrimoniales donde hay bienes jurídicos de carácter disponible. ¿Ok?
En todos esos casos se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Ahora, también en todos los cuasidelitos o que consten incluso de lesiones menos graves. Las lesiones menos graves también se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Pero el 2021 se agregaron una serie de delitos que no es del caso de señalarlos porque están señalados por numeral, el 146, el 161, etcétera. Son varios delitos menores, por ejemplo, la comunicación de secretos de fábrica, fraudulenta de secretos de fábrica, por ejemplo, las grabaciones también difundidas de forma sin el consentimiento del- de la persona grabada, la violación de domicilio, la usurpación de nombre, etcétera, ciertos delitos que están señalados específicamente en el artículo 241. ¿Ok? Entonces, ese es el catálogo. ¿Mm? Ahora, esto tiene que ser aprobado por el juez de garantía. Es decir, yo no puedo promover un acuerdo reparatorio, pero tiene que constatar el juez de garantía que se producen las condiciones, que más que condiciones en este caso son ciertos delitos. Aquí la reincidencia no tiene ningún efecto, es decir, se puede llegar a un acuerdo reparatorio aunque la persona sea reincidente. Ahora, en cuanto a los efectos penales, esto también fue regulado el año 2005 porque habían problemas con los acuerdos reparatorios hasta el 2005, que los acuerdos reparatorios eh, se promovían por los intervinientes que eran la víctima con el imputado y su defensor, pero al final no cumplían. El imputado no cumplía, entonces que se quedaba en tierra de nadie. Entonces, el año 2005 se estableció una norma respecto de los acuerdos reparatorios en cuanto a cuándo producían los efectos penales, es decir, cuándo el acuerdo reparatorio iba a producir la extinción de la responsabilidad penal. Y quedó que el acuerdo reparatorio iba a producir la extinción de la responsabilidad penal, cosa que se da en una audiencia, y esa audiencia era una audiencia de control del cumplimiento de del acuerdo, que también no estaba en la ley, pero se lo promovían los jueces de garantía para sobreseer ahí mismo la causa. Entonces, para evitar esta situación de incumplimiento, se estableció que el acuerdo reparatorio iba a producir los efectos en materia penal solamente cuando estuviera cumplido. Es decir, si yo como imputado me comprometo a pagar una indemnización, por ejemplo, de 10 millones, se iba a sobreseer la causa y se iba a extinguir la responsabilidad penal consecuentemente cuando pague los 10 millones al- a la víctima. O también cuando el imputado asegure el cumplimiento, es decir, caucione el cumplimiento en conformidad con la víctima. Es decir, por ejemplo, voy a pagar 10 millones y para caucionar esto voy a dejar en hipoteca mi casa. Entonces, estoy conforme y en ese caso también se va a sobreseer la causa y va a extinguirse la responsabilidad penal. Ahora, respecto de de las consecuencias civiles, es decir, si este acuerdo reparatorio, que realmente no lo hemos definido, pero ustedes ya más o menos deben saber que esto es una salida alternativa que consiste en que el imputado o sea, más que acuerda, llega a una convención porque es un acto jurídico que extingue obligaciones y que también las crea, llega a una convención la víctima, mediante la cual el imputado se compromete a hacer una prestación en favor de la víctima, y una vez cumplida la prestación o asegurada en conformidad con la víctima, se extingue la responsabilidad penal, por una parte. Ahora, en cuanto a la parte civil, que son los efectos civiles que yo les había indicado, los efectos civiles no están regulados en cuanto a la extinción de la responsabilidad civil, solamente está regulado el cumplimiento, es decir, el cumplimiento incidental que se cumple ante el mismo juez de garantía. Ahora, como no está regulada, podríamos decir eh, la excepción de cosas juzgadas en materia civil, desde la perspectiva civil, podemos decir, de hecho se dice, que cuando ustedes llegan a un acuerdo reparatorio, ustedes, eh, eh, digamos, no extingue la responsabilidad civil del delito. Es decir, ustedes pueden demandar, pero obviamente la cantidad que ha sido pagada por acuerdo reparatorio se va a imputar a una futura condena civil. ¿Queda claro?
Sí, profesor. Yo Ujú, sí. Gracias. ya. Y por último, en cuanto a en cuanto a las oportunidades para promover estas salidas alternativas, suspensión condicional y acuerdos reparatorios, están en el artículo 245 y se agregó una oportunidad más el 2021, pero actualmente se puede promover y decretar durante toda la investigación formalizada. Después de cerrar la investigación y cuando hay acusación hasta la audiencia preparatoria no se pueden promover ni resolver. Después, en la audiencia preparatoria, ahí se puede volver a promover y resolver estas salidas alternativas. Y por último, en la última oportunidad en que se pueden promover y resolver estas y decretar realmente estas salidas alternativas, es en la audiencia intermedia del artículo 280 bis, que fue creado por esta reforma del año 2021, esta gran reforma que hubo después de la pandemia, de la ley 21.394. ¿Ya? Esas son las oportunidades entonces. ¿Queda claro? No hay más oportunidades, esas son solamente. ¿Sí? Sí, profesor. Hoy día están en otras, veo que están en otras hoy día. Están estudiando, me imagino. No, estamos concentrados, profesor, nada más que eso. Ya se concentran más cuando es presencial. Menos mal que el próximo año vamos a tener puras clases presenciales. Pero ahí nosotros podríamos mezclar de repente unas clases online. ¿M? Por ejemplo, cuando hayan disturbios, algún problema o paro de los funcionarios públicos, ¿ah? Podríamos hacer la clase online próximo año. Bueno, ¿le cabe alguna duda, alguna consulta? De lo de hoy, personalmente, no, profesor. O sea, igual hay que estudiarlo, pero así Ya, como... ok. Les recomiendo, bueno, igual les voy a subir un código procesal penal y también pretendo hacer una cápsula de la reforma, de esta reforma de septiembre del 2024, que modificó varias cosas del Código Procesal Penal. Igual ahí tengo que trabajar en ellos porque son, bueno, son cosas bien importantes y algunas realmente no son para el curso porque son más bien ya para un curso más especializado, porque se creó algo del agente revelador y del agente cooperador, donde al agente cooperador se le pueden ofrecer más cosas, ¿no? Cuando se coopera en el esclarecimiento de un delito, pero esta persona puede ser, también puede ser imputado. Bueno, vamos a hacer un alto de 10 minutos y vamos a continuar con el juicio oral, ¿ya? 10 minutos y volvemos. Ok, gracias. Ya. Ya, Cuídese. cuídese. Vamos a Que se despedirnos, mejore. Mejórese, grabamos lo último, profesor. ¿ya? Ya, ya, que estén muy bien, chao. Chao. Gracias, chao. Ya, entonces, para que quede grabado, les voy a mandar una cápsula respecto de esta parte introductoria al juicio oral y tiene al Classroom, ¿ya? Listo, que estén bien, chao.